tema que voy a desarrollar en este momento es la vía PI3 quinasa AKT. Nuevamente comparto esta diapositiva general para de alguna manera volver a ponernos en contexto de lo que es la vía de cascada de señalización intracelular. Nuevamente recordar el tema de la fosforilación de receptores, en este caso receptores de tirosina quinasa, para la atracción de proteínas y de alguna manera desencadenar la cascada de señalización intracelular, en este caso PI3 quinasa. Mencionar que PI3 quinasa fue descubierta en 1980 y que comprende una familia de proteínas que fosforilan lípido de inositol presentes en la membrana celular, que tiene un rol regulatorio clave en muchos procesos celulares, incluyendo supervivencia celular, proliferación, diferenciación y angiogénesis. Mencionar que también son los mayores efectores debajo de los receptores tirosina quinasa y de los receptores acoplados a proteínas G, como ya lo vimos cuando hablamos de receptores. Mencionar que el gen supresor tumoral PTEN es el más importante regulador negativo de la señalización de la vía de PI3 quinasa. Creo que teniendo estos conceptos importantes y básicos, es bueno irnos un poco a los gráficos y poder más o menos revisar el tema. Recordar la bicapa lipídica y recordar que dentro de la bicapa lipídica pues tenemos al fosfatidilinositol. Recordar que este fosfatidilinositol, como lo vamos a ver en la próxima diapositiva, luego de la activación de los receptores tirosina quinasa a través de la atracción de la proteína P85 y P110, pues son capaces de alguna manera de activar PI3 quinasa y a través de la activación de PI3 quinasa de alguna manera activar PIP2 para producir PIP3, y este PIP3 de alguna manera como molécula activa es el encargado en este caso de la vía de PI3 quinasa de desencadenar toda la cascada de señalización intracelular. De alguna manera en esta forma gráfica mencionar cómo la activación de PIP2 a PIP3 básicamente por PI3 quinasa de alguna manera activa esta molécula para que al activarse la molécula la proteína AKT a través de su dominio pH se pegue a la molécula PIP3 y de alguna manera comience la cascada de activación en una primera etapa de AKT para luego proseguir hacia abajo. En esta diapositiva también creo que es importante mencionar el rol que juega PTEN en este mecanismo de activación. PTEN en este caso es un modulador que quitando fosfatasa de la molécula PIP3 regresa a la molécula PIP2 y de esa manera queda como una molécula, si se podría llamar así, inactiva. Esta diapositiva de alguna manera grafica todo el concepto global, cómo los receptores tirosina quinasa son activados por sus ligandos, cómo la proteína reguladora P85, que de alguna manera es la encargada de reclutar a PI3 quinasa, se pega a la fracción tirosina de este receptor transfosforilado y luego de eso activa la fracción catalítica o atrae a la fracción catalítica para a través de esta fracción catalítica activar la molécula fosfatidilinositol 4,5-fosfato hacia 3,4,5-fosfato o también conocida como PIP3. Hacia la derecha vemos el otro mecanismo de activación de la vía PI3 quinasa, que es el mecanismo a través de los receptores acoplados a proteínas G. Acá hay dos conceptos importantes que me gustaría mencionar. Básicamente, cuando hablamos de PI3 quinasa, hablamos de tres fracciones importantes. Pero dentro de esas tres fracciones de PI3 quinasa, definitivamente la fracción de PI3 quinasa tipo 1A, de alguna manera es quizás la que juega el rol más importante dentro de lo que es
la generación de cáncer. Y esta molécula PI3 quinasa en su fracción 1A, de alguna manera está modulada principalmente por esta proteína catalítica P110, mientras la fracción de PI3 quinasa, conocida como 1B, generalmente está regulada por una proteína reguladora igual P85, pero una proteína conocida como P110 beta. Entonces, de alguna manera, esto, tenerlo como diferencia y como conceptos importantes. Una de la vía de la activación de PI3 quinasa a través de los receptores tirosina quinasa y la otra a través de la activación de la vía de receptores acoplados a proteínas G. Sea la vía que fuere, de alguna manera, una vez activado la molécula PIP3, de alguna manera lo que va a hacer es AKT a través de su dominio plextrin o pH se va a pegar hacia la molécula PIP3 para ser activada. Obviamente es importante mencionar que la activación de AKT, aparte de la molécula PIP3, va a necesitar de PDK1 y de la molécula mTOR en su complejo mTOR2, ¿no? Una vez activado AKT, de alguna manera ya va nuevamente a actuar sobre su cascada de señalización hacia abajo, donde de alguna manera quizás uno de sus efectores más importantes que tiene es la molécula mTOR, también molécula que está muy involucrada en cáncer. Y así como activa la molécula mTOR, en realidad activa una serie de moléculas que nosotros vemos acá en la diapositiva, pero cosas importantes que recordar, básicamente la activación de AKT a través de PIP3 por la molécula PDK1 y su efector hacia abajo mTOR. Lo que les mencionaba, las tres clases de PI3 quinasa, de ellas de alguna manera quizás la más importante, la molécula de clase 1, la clase 1A, ¿no? Que está activada por receptores tirosina quinasas, y la clase 1B, que de alguna manera casi exclusivamente activada por receptores acoplados a proteínas G. Hablar un poquito para recordar de que la proteína PI3 quinasa de clase 1A tiene una fracción catalítica y una fracción reguladora. La fracción catalítica básicamente está conformada por todas estas moléculas. De alguna manera la que se ha encontrado la mayor cantidad de mutaciones que tienen importancia dentro de esta vía es en la molécula P110 alfa. La fracción regulatoria, que es de alguna manera la fracción con el dominio SH2 que funciona como proteína acopladora. La otra molécula de PI3 quinasa de clase 1B, que también es importante mencionarla acá, que es aquella molécula que estaba de alguna manera activada principalmente por receptores acoplados a proteínas G, y la molécula de PI3 quinasa de clase 2 y clase 3, que de todas maneras las traigo acá, pero que por no haber muchos estudios y no tener la importancia como las moléculas de clase 1 y la clase 2, no lo voy a mencionar. De alguna manera, para hacer una síntesis, posterior a la vía de activación de la PI3 quinasa, generalmente por estimulación de los factores de crecimiento y subsecuente activación del receptor de tirosina quinasa, las PI3 son reclutadas a la membrana por interacción directa de la unidad P85. La unidad catalítica activa PIP2 a PIP3, y esto provee sitios de acoplamiento para las proteínas de señalización como PDK1 y AKT, ¿no? Que al final son los que van a activar AKT para proseguir posteriormente con la cascada de señalización hacia abajo. Ya lo revisamos como molécula importante también dentro de la biología normal de la vía de PI3 quinasa, y me estoy refiriendo a PI10. Lo revisamos en la diapositiva anterior, el papel fundamental que cumple PI10 dentro de la vía de PI3 quinasa, básicamente como un modulador, ¿no? Quitando fosfato y regresando la fracción PIP3 a PIP2, y de esa manera regulando esta vía de señalización. Importante mencionar que así como en la fracción de PI3 quinasa de tipo 1A
preferentemente la fracción catalítica P110 alfa, sufre innumerables mutaciones. Las mutaciones de PTEN, en este caso, son responsables de alguna manera de pérdida de esta función normal que esta molécula realiza y de esa manera también generación de cáncer. La otra molécula involucrada en la vía de PI3 quinasa es AKT. Es el principal mediador de PI3 quinasa, es una proteína quinasa serina treonina, tiene básicamente 3 isoformas, de igual manera tiene un dominio pH que es el dominio de alguna manera que se une a la fracción activada de PIP3 y tiene un dominio quinasa que de alguna manera es el que va a activar la cascada de señalización hacia abajo. Básicamente revisar acá la vía de AKT, ya revisamos creo ampliamente cómo es que sucede la activación de la molécula a PIP2 a PIP3, revisar acá brevemente los actores principales para la activación de AKT, uno es PDK1 y el otro es el complejo molecular mTOR2, que básicamente está compuesto por mTOR, RICTOR, LST8 y la molécula SINT. Entonces, esta activación del complejo mTOR2 a nivel de la fracción 473 y de PK1, lo que van a hacer es que esta molécula AKT que está activada a PIP3 se active y de alguna manera sea capaz de poder tener toda su cascada de señalización hacia abajo, dentro de las cuales quizás la molécula más importante a recordar de alguna manera es la molécula mTOR. En realidad es un complejo mTOR que conceptos importantes también a recordar acá es básicamente que mTOR, cuando nosotros hablamos de la vía de PI3 quinasa, es una molécula que está básicamente en una cascada de señalización activada por esta molécula conocida como TSS2. Y digo que es importante recordarlo porque a esta molécula, como vamos a ver en una diapositiva próxima, no solamente la alimenta la vía de AKT, sino que la alimenta la vía de mitógenos como RAS, MAP, quinasa y muchas otras vías. Y entonces ahí es quizás la clave para entender luego cómo los inhibidores de PI3 quinasa, AKTOR, pues van a poder actuar, como lo mencionaba en la presentación anterior el doctor Lopera. Recordar brevemente lo que hablamos en la diapositiva anterior, que la activación de AKT es iniciada por la translocación hacia la membrana plasmática, que es mediada por el acoplamiento de los dominios pH a la fracción PIP3 en la membrana, que para la activación de la proteína AKT habían 2 eventos de fosforilación adicionales por la molécula PDK1 y por PBK2, o el complejo, o mejor dicho, el complejo mTOR, que una vez fosforilada AKT, lo que va a hacer es fosforilar varias proteínas, regulando la síntesis de proteínas, supervivencia, proliferación y metabolismo. En este gráfico, de alguna manera, lo que intentamos graficar nuevamente es, una vez activada PIP3, la molécula AKT acoplada a PIP3 sufre la activación por la molécula PDK1 y queda lista para su cascada de señalización hacia abajo. Mencionar en esta gráfica algunos efectos o los efectos principales de la vía de AKT-PKB, que son el efecto antiapoptótico, proliferativo y de crecimiento, ¿no? Y a través de estos efectos antiapoptótico, proliferativo y crecimiento, de alguna manera los mediadores a través de los cuales participa y las consecuencias funcionales. Hablar de la vía PI3 quinasa básicamente enfocada a TOR es hablar, como ya les mencionaba, del principal efector quizás de esta vía, y es hablar también de su antecesor en activación, y es hablar de la importancia justamente de que mTOR no solamente recibe activación a través de la vía conocida PI3 quinasa AKT, sino que este es capaz de recibir activación a través
de la vía de RAS, RAF, MEC, ERC, y también a través de la vía de AMP y bueno, una serie de vías accesorias que de alguna manera cuando uno va a hacer el bloqueo a través de fármacos en las diversas tipos de neoplasias que existe, pues tiene que tener en cuenta cada una de estas vías de señalización porque justamente generalmente van a tener que tener inhibidores que bloqueen, por ejemplo, PI3 quinasa y PINTOR de manera conjunta. Básicamente, nuevamente para recordar lo mencionado en la diapositiva anterior, el papel crucial que juega en la regulación del crecimiento y proliferación celular al monitorear la disponibilidad de nutrientes, los niveles de energía celular, los niveles de oxígeno y las señales mitogénicas. Les hablé también de las dos moléculas de mTOR que existen y cómo esta molécula de mTOR1 básicamente es el efector de la molécula AKT a través, obviamente, de su sustrato y la molécula mTOR2, que básicamente es una molécula que participa en la activación de la molécula AKT. Mencionar acá los blancos hacia abajo, básicamente intranuclear, o sea, todos los blancos que de alguna manera mTOR activa para producir toda la transcripción de genes, que ya lo revisamos en la figura también, y de alguna manera esta gráfica lo que pretende es asociar la vía de la PI3 quinasa con el cáncer. Y acá de alguna manera lo que quiero graficar con cada una de estas estrellas marcadas en rojo es todos los sitios calientes donde se produce mutaciones dentro de la vía de la PI3 quinasa AKT. Básicamente mutaciones a través de P85, del dominio catalítico P110 alfa, a través de los receptores, mutaciones en RAS, en PTEN, mutaciones en AKT y en fin en toda la cascada que tenemos acá presente. Esta es nuevamente para de alguna manera fijar los conceptos vertidos en la lámina anterior. La vía de PI3 quinasa AKT es la vía de señalización más frecuente mutada en líneas celulares y tumores primarios. Recordar que la pérdida somática de PTEN por mutación genética o de lesión ocurre frecuentemente en tumores humanos y de alguna manera es importante tenerla presente. Las alteraciones genéticas de PI3 quinasa consisten exclusivamente en mutaciones somáticas agrupadas en dos regiones conocidas como zonas calientes, en los exones 9 y 20, correspondientes a los dominios helicoidal y quinasa de la fracción P110 alfa, que lo vimos en la figura. Dos de las mutaciones más frecuentes de PI3 quinasa son las mutaciones acá presentes. Obviamente ambas mutaciones lo que hacen es aumentar los niveles de PIP3 y a través del aumento de los niveles de PIP3 aumentar o activar la cascada de señalización AKT y por lo tanto inducir transformación celular. También se ha visto que pueden existir mutaciones, básicamente amplificación de AKT1 y AKT2, que también han sido reportadas en algunos tipos de cánceres. Y una mutación activadora en el dominio pH de la fracción AKT1. Acá, de alguna manera, para nuevamente graficar las mutaciones más frecuentes encontradas, las mutaciones somáticas más frecuentes encontradas generalmente en el exón 9 y en el exón 20, la fracción catalítica de la PI3 quinasa de clase 1A y su asociación con los diversos tipos de cáncer. Justo nosotros el año pasado, en conjunto con en asociación con el doctor Henry Gómez, presentamos un trabajo que lo que intentaba buscar era cuáles eran las mutaciones y el porcentaje de mutaciones presentes en cáncer de mama asociados a receptores de estrógeno positivo y en otro brazo ER2 positivo. Esta diapositiva lo que quiere hacer es de alguna manera resumir la incidencia de todas las alteraciones genéticas dentro de esta vía cuando nosotros hablamos del cáncer. Y básicamente vemos que, por ejemplo, mutaciones en la fracción P110 alfa están presentes en diferentes porcentajes, en diferentes tipos de neoplasia. Importante acá mencionar básicamente la asociación de mutaciones a nivel de esta fracción, sobre todo
con cáncer de mama, que es el trabajo que nosotros presentamos el año pasado. Amplificaciones de PI3 quinasa están asociados principalmente a cáncer de pulmón. Algunas otras alteraciones genéticas a nivel de PDK1, de AKT y de PTEN, pues están asociados con diversos tipos de neoplasias. Es importante, por ejemplo, quizás mencionar la asociación en conjunto de mutaciones de PTEN y de la fracción catalítica P110 alfa, sobre todo que suceden en cáncer de endometrio. Acá, aunque no es tampoco mi campo, sí vale la pena, creo, mencionarlo y de alguna manera de repente pedir un poco el apoyo del doctor Lopera para la interpretación clínica. El conocimiento de todo el estudio de estas bases moleculares pues está hecho para algo y justamente, como lo mencionó el doctor, está hecho para que de alguna manera nosotros podamos hacer uso de fármacos que existen en la actualidad como inhibidores. Y acá es importante mencionar que generalmente cuando uno habla de PI3 quinasa, casi siempre habla de inhibición en uno o más de un punto, ¿no? Acá, por ejemplo, mencionar de que existen una serie grande de inhibidores en estudio, algunos dirigidos contra la molécula mTOR, otros dirigidos contra la fracción AKT, otros dirigidos contra la fracción PI3 quinasa, con las diversas formas de las isoformas que existe dentro de las fracciones de PI3 quinasa y mucho más arriba a nivel de receptores. Y acá solamente para mencionarlo también, básicamente todos los inhibidores que existen en la actualidad de PI3 quinasa, AKT y TOR, y de alguna manera todos los estudios y los diversos usos que se están tratando de probar y que en algunos casos creo que ya ha sido probado con bastante amplitud. Por último, mencionar que entender los roles específicos de cada componente de la vía PI3 quinasa y en los diferentes tipos de cáncer creo que es el reto más grande que tenemos, ¿no? PI3 quinasa es una molécula muy grande, es una molécula que de alguna manera tiene muchísima asociación con un sinnúmero de cáncer. Esta es una molécula que de alguna manera a nosotros sí nos interesa mucho porque da la casualidad que el médico que me formó a mí allá en Estados Unidos y el que es actualmente mi socio es uno de los co-descubridores de PI3 quinasa. Y es más, los primeros artículos publicados allá por el año 90 de una de las fracciones de PI3 quinasa, sobre todo la que está relacionada a los receptores acoplados a proteína G en Nature and Science, son artículos originales de su persona, por lo cual es una molécula que a nosotros nos interesa mucho y actualmente estamos haciendo todos los esfuerzos en el Perú para tratar de conocerla un poco más, de conocer su asociación con los diversos tipos de cáncer y de alguna manera intentar aportar un poco de la experiencia peruana, latinoamericana hacia el mundo. Muchas gracias. Esa es la presentación. Espero poder haber satisfecho lo que esperaban de estas exposiciones. Básicamente es un tema bastante ario, bastante complejo. De alguna manera hay muchos conceptos bioquímicos que de alguna manera no son útiles ni prácticos, por los cuales de alguna manera lo que he intentado es obviarlos y hacer una charla un poco más aplicativa y mucho más direccionada hacia la utilidad clínica, que creo que es donde ustedes le van a sacar el mayor provecho. Muchas gracias.